Queremos platicar sobre las diferencias que ha habido entre los inicios de los personajes o cómo obtienen sus poderes, que de hecho también quiero hacer una pequeña pregunta antes de empezar con todo esto, y el cambio que ha habido para las películas general, o sea, hasta de DC. Pero fíjate que ayer yo y Rodo platicábamos en Radio Universidad que cómo pudiera ser héroe, cuál pudiera ser héroe más fácil. Primero entramos por el concepto de que los de DC son demasiado poderosos, o sea, los tienen como unos dioses y es muy difícil de serlo. Y los de Marvel son más raza. Pero también estábamos viendo que sus profesiones son más difíciles ¿De Marvel? En DC. En Marvel, o sea, Marvel es más prole, son más, pues no soy más tan... barrio, ¿no? Vamos a hablar como si estuviéramos en el grupo. Y la pregunta específica era... Échale. ¿Qué profesión se necesita para ser superhéroe? Y de la base fuerte de los superhéroes, por ejemplo, de la Liga de la Justicia, tenemos marcados a los 6. Superman es periodista. Batman, pues es Batman. ¿Qué es? ¿Batman qué es? Batman es filántropo y multimillonario. Filántropo. Es un empresario Sí. playboy. o sea, Sí. ¿Pero qué estudió? ¿Qué estudió? ¿Derecho también? ¿Es abogado? Artes marciales mixtas. leyes, Es leyes, es abogado. licenciado Sí. en detective. Licenciatura en madrizas mixtas. Porque estábamos viendo esa parte de que para formar la parte de la Liga de la Justicia necesitas estar estudiado. Es que era lo que Ser decíamos. superhéroes, Fíjate bien. hay que estar estudiado. Harvard. Fíjate bien, en las películas de DC hay ciertas cosas que se alteran mucho en cuanto a orígenes. Por ejemplo, una ventaja y desventaja que tuvo Suicide Squad es que había tantos personajes que en realidad no tocaron ningún origen. Exacto. Ni uno. Y hay gente que, por ejemplo, hace un mes creo salió uno de los orígenes de Peacemaker y la gente estaba enojadísima porque compró el cómic y luego dice, achis, ¿y por qué nunca se puso el casco? Sí. Achis, ¿y dónde está su humor negro? Porque realmente el Peacemaker que estamos viendo en la serie y en el Suicide Squad no es el del cómic. Creo que lo están Buen moldeando también punto. mucho a cómo lo visualizó Gunn y también cómo lo está interpretando Que lo está John haciendo Cena, muy ¿no? bien, ¿eh? Sí, es Sí, excelente. No, Excelente. pero ahí es la parte donde Soberbio, dices, ¿eh? no se parece nada. Es como, por ejemplo, el bodrio de Cuatro Fantásticos que nadie recuerda, que Sí. cayó en un bucle, ese sí El cayó en de un bucle. Fox. Literalmente. Exactamente. ¿Cuál? ¿Este último? Sí, porque dice, el anterior. Bueno, sí, el último. El más reciente, Sí, pues. sí. Más Más reciente. reciente. Es que ya ni me acuerdo donde lo quise borrar. Sí. Suele Sabemos pasar. que los hermanos Storm son hermanos, Así son es. rubios. Así es. De ojos Son azules. blancos. Eso es muy Sí. racista de tu parte, pero está bien. No. No, es que así son. Recuerda Rodo, que no decimos la palabra Recuerden la con palabra. R. Sí, sí. La Perdón. palabra con R, por favor. Son amigos. señores. Son amigos. Son camas, Oye, y la homies. entrevista pasada que se la soltaba Sí, diciendo Tomás. Tom. Un saludo, Tomás. Oye, entonces ahí Cabina. sale que los hermanos son totalmente diferentes. Entonces te quedas así como que, espérame, ¿no? Sí. No concuerdan las cosas. Sí, entre escoger los personajes live action a los de DC, en el aspecto en que lo tocábamos antes, son súper No, yo nunca le he fuertes. tocado a nadie. Bueno, lo comentábamos, son súper perdón, fuertes, tienen súper mega ultra poderes, y eso hace que a lo mejor a la hora de escoger el cast final en una película de DC sea un poquito más difícil, ¿no? Es que en eso es donde te digo que recae grandes problemas. Porque, por ejemplo, como decía Tomás, tú cuando ves a un superhéroe de DC, te encariñas o te ubicas con alguien que es más humano, como en el caso de Batman. Pero ¿En tú DC dices- o en Marvel? En DC. Tú te encariñas con un superhéroe que es más humano, como Batman. Ok, Pero, por ejemplo, claro. dices, no manches, yo quisiera ser como el Capitán Atom. Ay, el Capitán Atom es un plástico forrando energía. Mm. No sabe, o sea, en realidad, ¿qué problemas puede tener un ente de energía? Y en el cómic lo ves, es un personaje bastante plano si lo ves. Simplón. No, plano, porque dices, es alguien que no puede tener vida social porque es energía pura forrada de plástico. Bueno, un decir. Entonces no te puedes identificar con Sí, él. es más elevado, ¿no? O sea, Sí. O sea, por ejemplo, el hombre hormiga. El hombre hormiga, aquí vemos que el primer hombre hormiga es Scott Lang. Sí. A pesar de que existía un Henry Pym, no había una Janet Pym, que era su esposa, que fue la avispa. En este caso era la hija de Hank Pym, perdón, y de la avispa. Y de su mamá. De Janet Pym, que fue la que estaba perdida. Ujú. Entonces ahí cambias el origen, pero lo adecuas. Sí, se me hizo una muy buena adaptación. Sí. Porque en la elección de casting de Michael Douglas como Hank Pym, se me hizo excelente. Y las apariciones que ha tenido se me han hecho muy buen tino.
y muy buena relación, y te habla de los superhéroes de los 80s, porque no fueron los Sí. 60s. O sea, cómo actualizan y cómo nivelan la historia cronológicamente en el universo cinematográfico de Marvel. A mí se me hizo excelente. Sí, porque recordemos que los Vengadores originales eran Hombre Hormiga y Avispa. Así Entonces, ¿cómo metes a esos superhéroes sin tener que afectar el origen de los Vengadores? Pues Agarró la siguiente Fueron los generación. primeros. Ajá, o sea, sí y están existían. pasando la batuta. a Incluso alguien más. ¿Cuál quedó ya? En el universo 616, como les decía, Nick Fury sale desde el 1940 y tantos como parte de los Howling Commandos, los comandos aulladores. De ahí viene como parte de Shield, jefe de Shield, se sale, vuelve a entrar. Cuando Nick Fury empieza a tener un poquito de separación del universo, aparece su hijo, que es el Nick Fury negro, Oh, caray, ok. en el universo 616. Ok. En el otro, en el Ultimate nunca hubo un Nick Fury caucásico. Entonces, de ahí lo meten y lo meten con el uniforme del Coronel América, que era cuando andaba de, Sí. de viejito el Capitán América, Steve Steve Rogers. Rogers. Ok. Trae un uniforme azul con Porque una... sabes que en la animación de los héroes más poderosos del universo, Del mundo. del mundo, perdón, de los Avengers, Nick Fury dice que estaba con su papá y es cuando le da la moto al sí. capitán. Que Acuérdate- le dice, acuérdate- mi papá Sí. guardó tu moto y aquí está. Sí, acuérdate que esa es una adaptación sí. porque es muy difícil adaptar para niños una historia tan compleja como la del Nick Fury blanco al Nick Fury actual. Exactamente. Entonces, A los orígenes, ¿cuál ha sido la mejor adaptación cinematográfica actualmente? Pero de superhéroes. De superhéroes. Hablamos. En Marvel. En Marvel. Marvel o DC. Bueno, es que DC no hay por dónde. Ahí hemos hablado de Henry Cavill. es que sabes que... Chiquito. Mira, ahí te va, ahí te precioso. va. Besito, hermoso. Henry. Un muy buen cast. De esas veces que lo ves el brazo y le quieres dar un besito así. Precioso. ¿Y cuáles son? Oye, hay un meme, ¿no? Que cuáles son tus aspiraciones, ¿no? Muchos piensan que, no sé, fotografiarte con modelos o actrices, Y ¿no? ya te ibas a Y salir uno con sueña Henry. con Henry Cavill, una ¿verdad? selfie con Henry Cavill, Y ¿no? con su computadora. Ahí te va. Acerca de la pregunta esa, es bien difícil hablar de una adaptación de DC porque ¿cuántos orígenes no hemos visto de Batman? Sí. Entonces, Ok, va. Cada uno te maneja uno de que es Ra's al Ghul, de que acá, de que allá, de que esto, de otros de por encimita. Una cosa que me gusta de Marvel, y lo voy a seguir diciendo por mucho tiempo, porque así es. Me retiro de esto. ¿Cuántos orígenes? Marvelito. Escúchame, ¿cuántos orígenes has visto de Spider-Man? Marvelita de... Mira, no puedo hablar con un Marvelito No, que, no, va a no, decir, no. que va a decir, no, es No, que fíjate nosotros bien, no cambiamos nada, no, es nosotros que fíjate. somos la perfección. No, es que ahí te va. Ahí Este te va. segmento es patrocinado por Disney. No, ahí te va. Una cosa que yo siempre he dicho de los cómics. Envuelto con Disney Sí. Plus aquí. Sí. Oye, no porque traigo el tatuaje de Aquí, Marvel aquí. Mickey. Y el ratón acá de este lado. No, ahí te va, fíjate bien. Marvel tiene de continuidad desde que empezó. A pesar de que ha hecho guerras secretas y todo, todo es canon, todo. En DC, cada cierto Por tiempo. desgracia. No, Hay unos que están bien feos. sí, pero fíjate, ahí te va. Sí, hay unos que están de. No, sí. No todo es Sí. perfección, No, Bocio. yo Profe. yo no estoy diciendo que sea. Pero sí han trabajado mucho en No, ello. es claro. que- Marvel lo y que- Disney son perfección. No, es que a lo que voy es que ellos se quedan con el error y tratan de trabajarlo más Sí, adelante. es cierto. En macroevento tenían la mala costumbre de que metían a varios argumentistas, escritores. Entonces cada quien Le metía como jalaba para quería. su molino. Valga. Entonces cuando terminabas todo decías, oye, pero es que este escribió en su cómic esto. Ah, pero es que yo en la línea principal salió esto. No, pero es que... ¿y aquel? ¿Cuál es canon y cuál es no? Exactamente. Ok. Entonces, por eso, después de cada macroevento que tenían, quedaban muchos huecos. Y luego se juntaban muchos y, por ejemplo, el último que yo vi problema, cuando estaba pre-52, Sí. todo iba muy bien, regresaste a Barry Allen y todo, y luego lo metes en Flashpoint para arreglar ciertas cosas que no les gustaban o que le habían regado. Y Cuando empezó haces- otra nueva. Y Wally West fue uno de los que se les olvidó. Exactamente, porque ¿cuál fue el problema aquí en 52? Que dice, vamos a borrar a Doomsday, vamos a borrar esto y esto. A Doomsday lo hacen un virus. No sé si vieron los cómics de Nuevo 52. Haces un No, virus, yo no. vas A a ver, hacer- no, a ver, estoy Yo- tratando de ubicarlo en la historia. Los primeros 5 a 10 números de algunos títulos los seguía, después ya... Ajá, por ejemplo, Batman con la corte de los búhos, excelente. Pero de Arrow, ahí en más, Pero ya. de ahí en más Arrow yo también también me es perdí. muy bueno en los nuevos 52, la historia de Arrow. Ah, sí y no,
Y es parte fundamental de toda la historia que te quieren contar en los nuevos 52. Arrow es parte ¿Y no fundamental. será porque que no era ni- aprovecharon no era- para ligarlo a la serie de Arrowverse? De Sí, Arrow, ese perdón. fue el Ok, detalle, porque Arrow ni siquiera era parte de la Liga de la No, Justicia. no era parte, pero en los nuevos 52, en los cómics, lo hicieron parte fundamental en toda la historia de la Liga de la Justicia. No, todo porque lo que no se quisieron participaban. con... como que- Otro de los cambios impresionantes del UCM es, por ejemplo, Kang, Sí. que es un descendiente de los Richards, de los Cuatro Fantásticos. ¿Ya confirmado? En el serio? cómic, sí. Yo pensé que en el MCU. Ah, sí, No, por eso te digo. MCU todavía no. Todavía no sabemos. Ah. De hecho, entonces- no, todavía no sale ni el hijo de Richard, que es el mutante más Poderoso de cañón todo de el los universo. cañones. Sí. Exactamente. Entonces, por eso te Benjamin digo. Richards. Así es. Benjamin Y Richards. Valeria, que es la más lista del universo Marvel. Entonces, hay ciertas cosas que sí se pueden manejar en cuanto a canon y que han funcionado y otras que no. Por ejemplo, Hawkeye en el cómic era un supervillano. Robaba y asaltaba y era malo. Y Antes de esta- integrarse a los Vengadores. a los ¿verdad? Vengadores. Ujú. Igual que Scarlet Witch y Quicksilver. Que ellos Se nos acabó el Windows, señores, ya se me hay que reinició. Hay que reiniciar el Windows 8. Entonces, haz de cuenta que el detalle acá fue que ellos participaban con la Hermandad de Mutantes Malvados. Sí. Y los aceptan en los Vengadores y se hacen Vengadores de mucho abolengo, igual que Hawkeye. Y otro origen que se adaptó hace poquito fue el del espadachín. El espadachín, que fue Tony Dalton, si no mal recuerdo, Sí. en la serie de Hawkeye. Oye, qué buen papel Sí, se estuvo aventó, mucho, sí, se Tony aventó, Dalton, sí. ¿eh? Yo fíjate que nunca le he tenido mucha fe a ese actor como actor. Pero ¿crees que ahí Creo que se redimió un poco. Sí, la verdad. Sí. sí? Carismático y con presencia, se me hizo bien. Yo sigo creyendo que Cena es ahorita el mejor actor que ha podido agarrar un superhéroe, que se la creas que es el superhéroe. ¿Quién? Cena. John Cena. Cena. Sí. John Cena hizo un papel, digo, yo le tenía una pésima fe, dije, y en la película también era como que... Pero- como Que, que, pero- bueno, no no es muy puede. gesticulativo. En la no es muy película, desde la gesticulativo. película estuvo muy bueno el cast. Sí, de Cena pero fíjate, ahí, sí. ¿eh? ahí te va. ¿Con qué lo comparas? ¿Con el cómic? No, Es que no hay nada con es qué que no hay con qué compararlo. No, compararlo. no, no. Por Pero eso te no digo, hay- como actor, yo Sí. no le tenía muy buena fe. Por eso, pero es que tú dices. A él, le quedó no muy- al personaje. No, por eso, pero tú, es lo que pasa con la gente que vio ahorita el cómic de Peacemaker. No tenías con qué compararlo. Si tú otra de las cosas que hizo Gunn en Suicide Squad es que Sanguinario no se parece a ninguna de las dos versiones que ha habido en el cómic. No, ninguna. Es más, ni lo conocen. Sanguinario el primero traía una banda roja que le tapaba, es como un paliacate con ojos para que Sí, los sí, orificios. tenía que ver. Camisa de tirantes negra, pantalón camuflajeado. Ese era el disfraz del primer Sanguinario. ¿Quién es? No lo ubico. Sanguinario, es más, fue creado por John Byrne y peleó contra Superman. Ah, Era de Bloodsport, Bloodsport, sí, ya. afroamericano. Genial también interpretación de Sí, Idris Elba. pero es ¿eh? lo que te digo, no se parece nada. Y Para- el segundo Sanguinario era ¿cómo se puede decir? Supremacista. Su traje era blanco, Supremacista. sí, con chaleco militar y mallas. Sí. Y tampoco tenía nada que ver. Si acaso los poderes. Lo único interesante de Bloodsport, porque me dices sanguinario y me pienso Sí. que estoy en un podcast de España. No Es sé. que Jolines, se oye genial. Pero antes- Fue ese Ah, no, background es que que ¿sabes qué? puso en la sala de emergencias a Superman porque disparó una bala de kriptonita. Sí. Ok, Eso se me sí, hizo bien sí. padre. Sí, pero fíjate, quiero retomar ese tema porque toda la gente lo conoce como Bloodsport. Sí. Y originalmente toda la gente, todos los comiqueros lo conocieron por Sanguinario. Así lo tradujeron cuando estaban los cómics de Pues John yo creo que Byrne. nada más los de Kindle los nombran así, ¿no? Bueno, sí. No, los que leyeron lo que Saludo fue... a la racita, ¿no? De Kindle, Sí. ¿cómo ven? Oye, como en la serie de Spider-Man, la animada, una que sacó después Disney, donde de repente el Spider-Man platicaba y salía el globito, se veía él Ah, como Ultimate. versión chip. Sí, que a Deadpool le pusieron masacre. Ah, Así masacre. le decían. sí, Es que se masacre. le dice en España, ¿no? Masacre. No,